hay algo muy importante que es donde se dice que se puede estar violando el derecho de la contradicción, porque ¿qué se busca en todo juicio? Que sea un juicio justo, que haya equidad entre ambas partes, tanto Fiscalía, el Ministerio de la Fiscalía en este caso, como la defensa. Entonces, ¿qué es lo que alegan algunas posturas? De que al tener un testigo anónimo, del cual no se sabe y además no se puede determinar la credibilidad de ese testigo, puesto que no sabemos quién es, no sabemos qué capacidades, tanto académicas como personales y éticas tenga ese testigo, y eso no le brinda una mayor credibilidad en el momento de la valoración de la prueba testimonial. Entonces, esa es una tesis que dice que ahí se puede violar el derecho de contradicción, pero la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha aclarado, ha tratado de explicar las razones por las cuales no se viola tan directamente ese derecho a la contradicción, porque dice, si bien hay una desventaja por el trabajo que tiene que hacer la defensa, además por ese inconveniente de tener un testigo anónimo, un testigo al cual no se le puede impugnar credibilidad porque no sabemos quién es, ni tampoco sabemos si de verdad está diciendo o no la verdad. El tribunal, en una sentencia que hay de los Países Bajos, aclara que en este caso, tanto como la prueba de referencia como los testigos anónimos no se pueden valorar, o sea, la sentencia, o sea, la necesidad de la prueba, en ese caso no se debe tomar en cuenta solo testimonios anónimos, como también igual no se pueden tomar solo las pruebas de referencia. Entonces, trata como de equilibrar esa balanza entre las partes, tratando de mejorar esa desventaja que tiene la defensa en ese caso. Entonces, esa es una de las posturas que se tiene frente a este caso de la igualdad de armas y del derecho de contradicción. Muchas gracias. Una pregunta. Ustedes me acaban de decir que a partir de los testigos anónimos no se viola totalmente el derecho de contradicción, es decir, que se viola. ¿Cómo? Usted, en alguna de las intervenciones de ustedes dijeron, no, es que a partir de la aplicación de esta figura de los derechos de los testigos anónimos no se viola del todo el derecho a la contradicción porque es una necesidad, o sea que sí se viola. Lo que sucede ahí es que se crea una ponderación de intereses que están en juego, lo que llamamos intereses en conflicto. Entonces resultaría más gravoso que se revelen, por ejemplo, y se coloquen en juego intereses del Estado que perjudicarían una colectividad de derechos colocados en juego por parte de todo un Estado y que colocan en peligro la soberanía de un Estado al revelar la identidad de un testigo. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo con que esa figura se aplicaría? Eso queríamos decir, queríamos aclarar que porque hacemos como tanto enfoque en este punto es porque en Colombia no existe. A nosotros nos pareció importante porque en muchos casos se da, en muchos casos se ha puesto en juego la soberanía de un Estado, de un país, y esto es lo que nos parece que deberíamos implementar y por eso recalcamos en eso. Hemos comparado acá en Colombia y lo más cercano que se puede llegar a este tema, por ejemplo, en procesos penales internos como en Colombia, es en el caso de interrogatorios a menores de edad, que por ejemplo la Corte Constitucional en varias sentencias ha sido reiterada de que se tiene que someter a determinados procedimientos para que se le pueda garantizar el derecho de contradicción en la prueba testimonial a menores de edad que han sido, por ejemplo, víctimas de violaciones, para no poder llegarlos a victimizar en una segunda instancia, es decir, cuando se sometan de frente a lo que fue su agresor o al abogado que está pretendiendo llevar a cabo la defensa. Entonces, ¿qué pasa? Encontramos por ahí que existe el término de la cámara Gesell, que es una teoría traída de Inglaterra, que es donde el testigo se coloca en una cámara especial que garantiza que no se va a colocar de forma pública su identidad, y en este momento se puede llegar a realizar efectivamente el derecho a la contradicción, es decir, que su abogado, el abogado de la contraparte pueda contrainterrogarlo y de esta forma garantizar que la prueba sea controvertida. Entonces, en este caso creemos de que estamos haciendo énfasis en esta prueba testimonial, que el Tribunal Europeo la trabaja como anónima, para empezar a incursionar en qué mecanismos buscan ellos para que, pese a que se coloquen conflictos de intereses, ellos puedan garantizar en cierto modo la contradicción de esos testigos que son considerados como anónimos.
Respecto a la Cámara Gesell, en el caso de Van Mechelen contra los Países Bajos, que es en el que se trata esto de los testigos anónimos, ¿cómo se llevó a cabo el testimonio de estos policías? Lo que pasó fue que pusieron en un cuarto aparte al juez alterno, no al juez, porque el juez del caso no conoce la identidad de estos testigos, al juez alterno con el testigo, y en la sala aparte el juez y las partes escuchaban las declaraciones de ese testigo. ¿Por qué era tan importante protegerlos? Porque ya habían sido amenazados previamente por haber revelado sus identidades, y los Países Bajos consideraba, tanto el tribunal como los Países Bajos, que era exponerlos a una sentencia de muerte, nombrarlos otra vez inmovilizarlos completamente, tanto su derecho a una vida segura como su derecho al trabajo, que era ser miembro de las acciones policiales. Ahora un punto, ¿por qué se reduce el derecho, o sea, por qué no se ve tan reducido el derecho a contradicción por parte del que va a ejercitar la contradicción en la prueba testimonial? Porque, por ejemplo, el juez, como garante de ese proceso, él sí está en contacto de publicidad con el que está siendo sometido a testimonio. Entonces, él, como garante de los derechos procesales que se están jugando en ese momento, él sí está teniendo conocimiento y llevando al margen una buena ponderación de esos derechos, para que no se vean, como tú dices, minimizados ni totalmente resquebrajados el derecho a contradicción de un testigo anónimo. Vea, esas excepciones son casos pues que solo se ven particularmente muy pocas veces, y solo pueden ocurrir. O sea, uno se pregunta, entonces la defensa no tiene la oportunidad de contradecir. No, sí tiene la oportunidad de contradecir, y pues para aclarar eso. Pero o sea, estos casos se pueden presentar siempre y cuando, la doctrina dice que siempre y cuando no violen, o sea, no incumplan el procedimiento justo. ¿Y cuál es el procedimiento justo que ya se había mencionado? Era respetar los derechos de la defensa, que consisten en el demandante tener la oportunidad de contradecir la autenticidad de lo que se está diciendo. Entonces sí se puede contradecir, pero la autenticidad. Y también tener en cuenta que se puede contradecir entonces la calidad del que se está testificando allí. No más eso, la identidad entonces ya queda secreta. Muchachos, yo creo que hay muchos puntos.